Cuanto más grande se hace la guerra, más favorece a Irán y más presiona a Donald Trump para que arregle este desastre que ha creado, sin haber logrado ninguno de sus objetivos. Los estadounidenses no pueden defenderse a sí mismos, ni defender sus recursos en Oriente Medio. Así que todas estas bases, unas 800 bases repartidas por el mundo, no están hechas para proteger a países que no necesitan protección. Están hechas para ocupar esos países, para crear una base avanzada. Sirven para hacer la guerra contra otros países. Por eso el CENTCOM tiene su base en Bahrein, para atacar a Irán. Hoy, el declive del imperio estadounidense, al fracasar en su objetivo militar contra Irán, será el principio del fin del imperio estadounidense y empezará en Asia Occidental. Y ya está empezando. Bienvenidos a todos, soy Lena Petrova y esto es un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Me complace mucho volver a dar la bienvenida al programa a nuestro buen amigo y experto en política de Oriente Medio, Elijah McNair. Elijah es analista político y corresponsal veterano en zonas de guerra, con más de 35 años de experiencia cubriendo Oriente Medio y el norte de África. Elijah, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Bueno, hola Lena, y muchas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión esta conversación porque están ocurriendo muchísimas cosas en Oriente Medio y son muy importantes. Y de verdad, tenía muchísimas ganas de hablar contigo sobre ello. En los últimos días, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán parece haber entrado en una nueva fase. Ahora se está ampliando y extendiendo. Arabia Saudí y Estados Unidos llevaron a cabo ataques conjuntos contra Irak el 29 de julio, lo que por supuesto supone el primer ataque saudí contra un aliado de Irán reconocido públicamente y de forma oficial. ¿Qué importancia tiene este acontecimiento en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán? Es muy significativo, porque es la primera vez que Arabia Saudí se suma al ataque con los estadounidenses, o viceversa. Pero creo que el ataque principal lo llevaron a cabo los saudíes, y en menor medida los estadounidenses, por la violencia del ataque. La razón por la que los saudíes dijeron que es un ataque conjunto es evitar el sectarismo, porque es bien sabido que Arabia Saudí apoyó a los yihadistas suníes en Siria y en Irak. Estos se convirtieron en Al-Qaeda en Irak, y más adelante se transformaron en ISIS en Irak, y después en ISIS en el Levante, en Siria, cuando Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de ISIS, se trasladó a Siria. Así que la lucha entre Arabia Saudí e Irak empezó de forma realmente dura, no cuando Saddam Hussein bombardeó algunos países del Golfo u ocupó Kuwait, sino cuando los estadounidenses llegaron, ocuparon Irak, destituyeron al presidente suní, Saddam Hussein, e instauraron a la mayoría chií, que representaba el 65% de la población. Y como a los saudíes no les gustaba demasiado tener en sus fronteras un país como Irak, con 35 millones de habitantes, de mayoría chií, rico en petróleo y sobre todo amigo de Irán. Sin embargo, esta lucha duró desde 2003 hasta la caída de ISIS en 2019, en Nínive, entre 2018 y 2019. Until the fall of ISIS in 2019, in Nineveh 2018-2019. Iran played a major initial role Irán desempeñó un papel inicial importante en la derrota de ISIS. Después, los estadounidenses entraron e impidieron que los iraquíes tuvieran acceso a las armas, que en aquel momento el primer ministro Nouri al-Maliki pagó durante la época de Barack Obama. Así que esto es algo que siempre queda oculto entre los saudíes y los iraquíes. Sin embargo, los iraquíes han perdido su soberanía porque los estadounidenses ocuparon Irak, porque son los estadounidenses quienes controlan el espacio aéreo sobre Irak. Los estadounidenses atacaron a muchos grupos iraquíes sin que hubiera una reacción iraquí. Y lo máximo que le ocurrió a Irak
fue en enero de 2020, cuando los estadounidenses volvieron a atacar. In January 2020, when the Americans killed Brigadier General Qasem Soleimani, an Iranian that was El general de brigada Qasem Soleimani, iraní, fue nombrado por el gobierno iraquí, según anunció nuestro ministro de entonces, Ibrahim Jafari, como asesor militar oficial de Irak. Así que no era simplemente alguien que cruzaba las fronteras. Al contrario, fue llamado por el primer ministro de entonces, Adil Abdelmahdi, para transmitir un mensaje de Donald Trump durante su primer mandato. Y cuando regresaba a Irak para recibir el mensaje de Donald Trump, fue entonces cuando el presidente estadounidense lo mató. Y también mató al jefe de las Hashd al-Shabi, las Fuerzas de Movilización Popular. ¿Por qué esta historia? Porque las Fuerzas de Movilización Popular son el grupo que formó la población para luchar contra ISIS. De ahí el nombre de Fuerzas de Movilización Popular. population, hence the name, Popular Mobilization Forces. And these forces were different groups that came Y estas fuerzas eran distintos grupos que se unieron. Fueron entrenados por los grupos iraquíes que constituían la resistencia contra la ocupación, ya que los estadounidenses se autodeclararon fuerzas de ocupación. Después se integraron en las fuerzas regulares iraquíes, bajo el mando del primer ministro. En 2018, el primer ministro Haider Abadi emitió un decreto. Y en 2019, el primer ministro Adel Abdelmahdi confirmó que estas fuerzas pasaban a estar bajo el mando directo del primer ministro. Cuando los saudíes van y las bombardean, están bombardeando fuerzas regulares. No están bombardeando milicias, no están bombardeando a ningún grupo, porque todos los distintos grupos pasaron a ser, la mayoría de ellos. Hay otros grupos que se negaron a integrarse, pero la mayoría sí lo hizo, y ahora forman parte oficialmente de las fuerzas de seguridad iraquíes. part of the Iraqi security forces. And to bomb 7 different locations from Y bombardear 7 lugares distintos, desde el norte de Irak, empezando por Nínive, Salah al-Din, Wasit, Bagdad, Kerbala, y bajando hasta Basora. 7 lugares con esta brutalidad. Eso no es algo que hayamos visto hacer a los estadounidenses en el mismo lugar exacto, cuando bombardearon deliberadamente las fronteras entre Siria e Irak para causar más daños. Pero este ciclo de violencia lleva más la huella saudí, y los saudíes bombardearon a las fuerzas porque entienden que quizá Irak no está en condiciones de responder. Sin embargo, lo que han hecho es echar a perder lo que el primer ministro iraquí, el nuevo primer ministro Ali Zaidi, transmitió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dado a los grupos iraquíes hasta el 27 de septiembre para desarmarse por completo. 27th of September to be completely disarmed. Now he can't do that anymore. The Saudi blew up Ahora ya no puede hacerlo. because of the Los saudíes provocaron esto por una especie de mentalidad tribal, más que por una mentalidad estratégica. A ellos no se les bombardea. Y ahora lo que van a hacer los iraquíes es permitir que los grupos iraquíes respondan a los saudíes y luego negar la responsabilidad del gobierno. Y esto no va a acabar bien para los saudíes, porque realmente van a golpearles donde más les duele. Y creo que esto va principalmente contra el petróleo, o las terminales petroleras, o algo que pertenecía a la familia real. Porque también en Irán hay una mentalidad tribal y saben cómo golpearse unos a otros. Sin embargo, no va a ocurrir hoy ni mañana. However, it is not going to happen today or tomorrow. There are still 4 more days or 5 days. Aún faltan 4 o 5 días. Llega el 40º día del Imam Hussein, cuando millones de musulmanes chiíes de todo el mundo acuden a Karbala y después a Nayaf para rendirle homenaje y visitar los santuarios del Imam Hussein y del Imam Ali en Nayaf. Por tanto, después de esa ceremonia, que es sagrada para los iraquíes, y durante la cual todo el mundo está ocupado con este acontecimiento en particular, creo que será entonces cuando los iraquíes vayan a tomar represalias. Y lo que les ha pasado a los saudíes es que realmente han caído en la trampa. Ahora la guerra se está ampliando e incluye más escenarios. Tenemos Irak, Yemen, Líbano, todos los países del Golfo implicados, Jordania y después Irán.
Elijah, ¿qué intereses persigue realmente Arabia Saudí al reforzar su postura ofensiva en la región y participar ahora activamente en esta guerra? Es muy doloroso para los países del Golfo no atacar a Irán, porque Irán ha atacado a todos los países del Golfo, en particular a los activos estadounidenses en esos países. Uno de esos países, el primer día, cuando Irán tomó represalias y empezó a bombardear activos estadounidenses, se puso en contacto con el ministro iraní de Asuntos Exteriores y le preguntó si podía responder sin causar realmente daños. La respuesta de Irán fue que declararía oficialmente la guerra a su país si lo hacía. Así que los países del Golfo nunca atacarán a Irán si Irán demuestra fortaleza. En el momento en que Irán muestre debilidad, pueden estar seguros de que Arabia Saudí, los Emiratos, Bahrein y Jordania se unirán y atacarán a Irán. Y no se descarta que si los iraquíes no toman represalias contra Arabia Saudí, esto sea lo que vaya a ocurrir. Habrá más ataques contra Irak, que está paralizado porque todos los ingresos petroleros iraquíes, que representan el 90% de las finanzas y los ingresos de Irak, van al Banco Federal de Estados Unidos antes de llegar a Irak. Por eso, los iraquíes están más unidos a la hora de tomar represalias contra los estadounidenses o de pedir al gobierno que exija a los estadounidenses que se vayan, aunque ahora estén en Kurdistán, al norte, en el Kurdistán iraquí. Pero los grupos iraquíes pueden hacerlo. Y los iraníes ahora no pueden tomar represalias contra los saudíes, pero sus aliados sí. Y lo que va a ocurrir es que más grupos de Yemen e Irak atacarán a Arabia Saudí en los próximos días. ¿Sería justo decir o suponer que el ataque conjunto, o en realidad saudí, como usted ha señalado, contra Irak, forma parte de un plan para ampliar de algún modo la guerra, de manera que Irak se convierta en otro campo de batalla contra Irán? ¿Forma esto parte del plan estadounidense e israelí, o se trata de algo completamente distinto? Es diferente porque, para los saudíes y los estadounidenses, Irak está del lado de Irán. Y cuando decimos Irak, no incluimos al Kurdistán. El Kurdistán está en el norte, en las fronteras con el Kurdistán iraní. Y es ahí donde se entrena, se financia y se apoya a los separatistas kurdos con las armas que Donald Trump dijo que les envió para que puedan cruzar la frontera. Así que no, cualquiera en Bagdad, incluso el actual primer ministro, de quien Donald Trump afirmó haber sido quien lo nombró, caerá en menos de 24 horas si toma alguna medida contra Irán, porque Irán tiene muchos amigos en Irak. Irán fue el primero en apoyar a Irak contra ISIS, y también está la ideología del chiismo, que vinculó a los dos países. Fue el primero en apoyar a los kurdos. Lo dijo Masoud Barzani, y fue él quien declaró que Qasem Soleimani llevó 4 aviones de carga llenos de armas, con las que los kurdos pudieron detenerlos a las puertas de Erbil. Así que los iraníes también apoyaron a los kurdos, y tienen una buena relación con los kurdos de Sulaymaniyah. En Irak están Erbil y Sulaymaniyah. Pero eso no significa que los kurdos estén en contra de Irán. Al contrario, hay kurdos separatistas contra Irán en las montañas kurdas. Pero Erbil, como gobierno en sí mismo, se mueve entre Turquía, Arabia Saudí, los estadounidenses e Irán. Por eso, cuando Irán bombardea el Kurdistán, el gobierno kurdo, que es una federación con sede en Erbil, no reacciona. Porque entienden que esto no es lo que querían, aunque en 2019 querían separarse de Irak y fracasaron. Así que ahora entienden que tienen que volver a recurrir a Bagdad, porque quieren que se paguen los salarios. Aún así, el gobierno de Bagdad les está pagando los salarios, y existe un fuerte vínculo financiero, pero no un vínculo personal, entre el Kurdistán y Bagdad. Por tanto, no pueden separarse realmente, y no pueden ir a empezar una guerra contra Irán.
Y por eso Donald Trump se enfadó mucho cuando dijo, ofrecimos armas a los kurdos, no las utilizaron para atacar a Irán. Así que Irak no es una plataforma contra los iraníes, puesto que los estadounidenses prestaron un enorme servicio a los iraníes al eliminar a Saddam Hussein. Elija, y ahora una pregunta más sobre la expansión de la guerra. ¿La expansión de la guerra y la ampliación de este conflicto benefician el actual equilibrio de poder en el que Irán está imponiendo de hecho las condiciones? ¿O podrían poner a Irán en desventaja? ¿Qué opinas? Todo esto beneficia a Irán. Cuanto más se amplíe la guerra, mejor para Irán, porque entonces esta guerra ilegal, iniciada por los israelíes y los estadounidenses, tendrá que parar. Ahora estamos en un callejón sin salida. Donald Trump no tiene una estrategia, nunca tuvo una estrategia de salida, porque pensaba que iba a ganar en 4 días. Eso es lo que le dijo Benjamin Netanyahu. Y ahora está atrapado. Miren lo que pasó hace 2 días. Los iraníes tomaron represalias contra Jordania, cuando los estadounidenses ya no estaban disparando contra Irán, porque los iraníes le están diciendo a Donald Trump, tú controlas el inicio de la guerra, nosotros controlamos el final, tú no decides cuándo puede terminar esta guerra. Por eso continúan la guerra y nunca se detienen. Hoy han vuelto a bombardear Jordania. Han atacado activos estadounidenses en Jordania, no Jordania como país, sino los activos en Jordania. Y los iraníes dicen, tengo una lista de 14 puntos con la firma de Donald Trump. Quiero esos 14 puntos. De lo contrario, seguimos en guerra. Así que, si la guerra se amplía al Bab el-Mandeb, donde Ansarollah está pidiendo ahora tasas, y ahí es donde empiezan a hablar de exigir tasas, la guerra se extiende a Irak. Y entonces los iraquíes, dentro de unos días, atacarán Arabia Saudí. Irán ya está atacando distintos países del Golfo, donde hay activos estadounidenses, en particular Kuwait y después Jordania. Cuanto más grande se haga la guerra, más beneficia a Irán y más empuja a Donald Trump a resolver este desastre que ha creado y en el que no ha logrado ninguno de sus objetivos. ¿Cómo ha evolucionado la estrategia de Irán desde febrero de este año? Porque estamos viendo que Irán ha sido capaz de superar los desafíos de enfrentarse a una de las fuerzas militares más poderosas del mundo, Estados Unidos y supongo también Israel. Así que han demostrado que, sin ser una gran potencia en términos de capacidades militares, han conseguido ganar la guerra y disuadir a las fuerzas estadounidenses e israelíes. Ahora vemos que Irán lanza ataques contra Jordania sin previo aviso, algo inédito. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la estrategia de Teherán como consecuencia, en cierto modo, de lidiar con la administración Trump y del colapso del memorando de entendimiento? Esa es una muy buena pregunta. Hay un desconocimiento total de la mentalidad iraní. El pueblo iraní nunca tiene prisa, hace las cosas a su propio ritmo, y es un pueblo muy reflexivo. En lo militar y en lo no militar, incluso en la vida cotidiana, no se obtiene una reacción inmediata de los iraníes. Los iraníes hacen una pausa. Se tragan las palabras antes de pronunciarlas para pensarlo bien. En el caso de los iraníes, lo ocurrido es, digo esto porque su conducta en la guerra es exactamente la misma. Así que los estadounidenses y los israelíes empezaron la guerra contra Irán. Irán respondió, no como en junio de 2025, después de 18 horas, sino después de 2 horas, de 1 hora y media, solo para enviar un mensaje. Estábamos preparados para ustedes. No porque tuvieran prisa, sino porque tenían todos los planes. Y decirles a los israelíes y a los estadounidenses, no nos derrotaréis, porque estábamos preparados. Y vamos a demostraros que estamos preparados. Y entonces empezó la guerra y el intercambio de misiles. Así que Irán les demostró a los estadounidenses
Y esta guerra fue una bendición para Irán, porque siempre habían tenido miedo de que ocurriera. Y los estadounidenses chantajeaban a los iraníes con la posibilidad de librar una guerra contra Irán. Hasta que rompieron ese tabú, iniciaron esta guerra, e Irán descubrió que en realidad no es tan difícil resistir frente al país más poderoso del mundo, apoyado por el ejército más poderoso de Oriente Medio. Ambos tienen capacidad nuclear y ambos poseen armas nucleares. Irán no. Así que en Israel y en Estados Unidos falta esa mentalidad de sacrificio, de ideología, de paciencia. Para los iraníes no hay pérdidas, hay sacrificios. Esa es la ideología. Para Occidente hay victorias o derrotas. Y la noción de victoria y derrota es completamente distinta para Irán y para los grupos ideológicos. Porque la derrota llega cuando te rindes, cuando izas la bandera blanca, cuando uno diezma al otro adversario. Tu el otro adversario no puede contraatacar. Yo otro adversario no existe, y cuando alcanzas todos sus objetivos. And when the attacker achieved all his objectives. All that didn't happen with Iran. Nada de eso ocurrió con Irán. Así que Donald Trump pasó de cambiar el régimen a elegir al nuevo gran ayatolá y al líder de la revolución, a destruir toda la capacidad iraní, a hablar con los iraníes, a negociar con ellos para destruir la capacidad de misiles, a enriquecimiento cero. Y luego empezó a rebajar sus exigencias. Y dice, de acuerdo, firmemos el memorando de entendimiento. Es viable, es aceptable. De acuerdo, Irán tiene una demanda legítima de conservar misiles para defenderse. E Irán tiene una demanda legítima de recuperar su dinero. Eso es un activo congelado. Y además, basta con levantar las sanciones. Y Donald Trump se echó atrás y no lo hizo. Así que los iraníes no tienen prisa. Tienen toda la paciencia del mundo. Y están diciendo, seguimos con la guerra. Nos han golpeado y hemos recibido ataques y mataron a nuestros hijos en una escuela. 165. Han matado a 5.000 iraníes, pero no han destruido el país. Al contrario, hay solidaridad en Irán. Así que lo que ha ocurrido ahora es que Donald Trump está, realmente, Trump y la Constitución, va a aceptar que Irán imponga tasas por los servicios en los estrechos. Se equivoca de pleno si cree que eso será el final de la guerra. No es eso lo que quiere Irán. Irán conseguirá eso, quiera Trump o no. Pero Irán quiere que se levanten las sanciones. Irán quiere recuperar su dinero. Irán quiere una compensación por la guerra. Como compensación por la guerra, Irán puede llegar a un acuerdo mediante el cobro de peajes hasta recaudar 300.000 millones de euros, o 400, según como lo calculen. Así que alguien va a pagar a Irán por todos los daños causados por los israelíes y los estadounidenses. Por tanto, aunque Donald Trump dijera mañana, acepto que Irán cobre esas tasas, los iraníes no están esperando su aprobación. No les importa su aprobación, y no van a detenerse por su aprobación. Quieren continuar hasta que se cumplan todos sus objetivos, porque los estadounidenses no lograron alcanzar ninguno de los suyos. Así que Irán quiere ahora este objetivo, y sobre todo, quiere que se incluya el punto 1, el fin de la guerra en Líbano. No les importa el memorando de entendimiento entre Líbano, Estados Unidos e Israel, porque saben que Israel nunca se retirará. Y lo dijo Benjamin Netanyahu, no yo. Dijo, no vamos a retirarnos ni un centímetro del Líbano. Así que los libaneses están esperando, los que no son pro-israelíes y no pertenecen a los cristianos maronitas de extrema derecha. Están esperando porque saben que solo Irán puede imponer a los israelíes una retirada, no Donald Trump, ni un acuerdo con los israelíes. Así que esta es la situación hoy. Y esto es lo que Donald Trump no logra entender, porque sigue creyendo equivocadamente que al permitir que Irán tome lo que Irán puede conseguir, de todos modos sin su permiso, pondrá fin a esta guerra. No lo hará. Y cargará con este problema hasta que termine su mandato. Elijah,
pasemos rápidamente a Jordania. Esta mañana vi un reportaje muy interesante en The New York Times. Decía que cientos de figuras políticas, jurídicas y de otros ámbitos de Jordania firmaron la semana pasada una carta abierta en la que pedían la retirada de las fuerzas estadounidenses de Jordania. Y eso es realmente inusual, creo. Jordania ha sido, por supuesto, un estado cliente de Estados Unidos durante varios años. Así que con esta información es justo decir que incluso los aliados regionales de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, llamémoslos así, están buscando ahora en la práctica marcos de seguridad alternativos que no estén centrados en el poder militar estadounidense. Bueno, eso está muy bien, porque ese es uno de los objetivos no declarados de los estadounidenses, de los iraníes, sacar a los estadounidenses de todo Oriente Medio y Asia Occidental. De hecho, no es solo Jordania. Todos los países de Oriente Medio, los países del Golfo, están extremadamente molestos con los iraníes, porque Irán los está bombardeando y no pueden responder, porque no son más fuertes que Irán, y porque pensaban que los estadounidenses iban a defenderlos, hasta que se dieron cuenta de que los estadounidenses no pueden defenderse ni a sí mismos, ni a sus activos en Oriente Medio. Así que estos países hoy todos están cuestionándose de los estadounidenses, y dicen no se nos consultó. El presidente estadounidense nos insulta constantemente y hemos sido humillados. Sentimos la humillación que nos infligen los iraníes porque no podemos responder. No tenemos poder. No tenemos a nadie que nos defienda. Y al final del día, la presencia de los estadounidenses se ha convertido en una carga, no en una ventaja. Así que, estas mismas voces están surgiendo en Jordania, pero también en Irak. Son las mismas en Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, los Emiratos y Qatar. Y por eso están apareciendo otras alianzas con China, con Turquía, con Pakistán. Quieren crear, digamos, un plan B, porque en realidad no pueden pedirle a alguien como Donald Trump que se vaya. Los atacará porque no son lo bastante fuertes. Así que prepararán el terreno para tener una mejor oportunidad en el futuro de deshacerse de los estadounidenses. Porque no pueden deshacerse de los iraníes. Son vecinos por geografía, les guste o no. Lo odian, pero no pueden hacer nada al respecto. Y entienden que Irán hoy los ha bombardeado. Y si los estadounidenses no lograron imponer su voluntad a Irán, y no lo están logrando, entonces Irán se ha convertido en la superpotencia regional. Este era exactamente el objetivo de Benjamin Netanyahu. Y con su error de convencer a Donald Trump para que fuera a luchar contra Irán y librar una guerra, se lo ofreció a Irán. Sin duda. Y supongo que si podemos señalar una evolución positiva que está surgiendo de este conflicto, es el hecho de que más estados de Oriente Medio y probablemente más países en general en todo el mundo, porque muchos de ellos albergan bases estadounidenses, están empezando a comprender que las bases militares de Estados Unidos son solo una herramienta de defensa avanzada estadounidense y tienen muy poco que ver con la protección real, con la protección de la seguridad de esos estados frente a sus posibles adversarios o a los adversarios que ya tienen. Así que están empezando a ver que albergar estas bases en realidad pone en peligro su propia seguridad, no les protege realmente. Y ese es, por supuesto, uno de los resultados de esta guerra que se volvió en contra de Estados Unidos. One of the outcomes that backfired on the United States from this war. Yes, that is correct. Sí, es correcto. Hay una frase de un general, no del general de Gaulle, sino de François Mitterrand, el presidente François Mitterrand, que dijo que un país que tiene una base en la que los soldados pueden entrar y salir sin permiso del Estado es un país ocupado. Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, está ocupada porque hay bases estadounidenses por todas partes. Y esas bases estadounidenses no sirven para defender Europa, porque Europa no necesita defensa. Europa no está en guerra con nadie. Los estadounidenses iniciaron la guerra entre Ucrania y Rusia
Pero esa no era una guerra europea. Fue por el suministro ruso de gas y petróleo a Europa que los estadounidenses querían detener. Donald Trump lo intentó y fracasó. Donald Trump tried and he failed. Merkel, the German chancellor, pushed him. Merkel, la canciller alemana, le frenó. Y luego Joe Biden se las arregló para volar el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. Después financió la guerra, junto con los británicos, entre Ucrania y Rusia. Así que todas estas bases, unas 800 bases por todo el mundo, no están hechas para proteger a países que no necesitan protección. Están hechas para ocupar esos países, para crear una base avanzada. Sirven para hacer la guerra a otros países. Por eso CENTCOM tiene su base en Bahrein para atacar a Irán. Los estadounidenses tienen bases en Arabia Saudí. ¿Por qué? Arabia Saudí no necesita defensa. Y si pensaban que Irán iba a atacarles, Irán nunca atacó a Arabia Saudí, ni a Kuwait, ni a los Emiratos. Iran never attacked Saudi Arabia or Kuwait or the Emiratis. The Iranian started this when the Americans started. Los iraníes empezaron esto cuando los estadounidenses iniciaron la guerra contra Irán. E Irán respondió porque estos países tienen bases estadounidenses. Así que esas bases están ahí para garantizar que todas las monarquías sigan usando el dólar para vender su petróleo, porque así es como puede mantenerse el imperio estadounidense. Y eso es lo que hoy se ha convertido en una carga, porque el dólar se sostiene gracias al petróleo. Y hoy, el declive del imperio estadounidense, al no lograr su objetivo militar contra Irán, será el principio del fin del imperio estadounidense, y empezará en Asia Occidental. Y está empezando porque Estados Unidos está perdiendo prestigio, está perdiendo su posición de prestigio. Y ahora habrá otros países que le dirán a Estados Unidos que no, porque ya existe un ejemplo. Ese ejemplo es Irán. Because there is already an example that is Iran. And now the Chinese are laughing. Y ahora los chinos se ríen porque están aprendiendo. Los rusos están aprendiendo de la guerra, porque eso es inevitable. Todos los países han aprendido esa lección de las guerras y han aplicado lo que es mejor para su ejército. Todo el mundo está aprendiendo al observar el comportamiento estadounidense, al observar la represalia iraní. ¿Qué elementos militares permitieron a Irán resistir e infligir daños a su enemigo? Todo esto se está estudiando hasta el punto de que ahora resulta evidente que los estadounidenses no pueden ir a una guerra con un país no rendirse. Desde luego, no podría estar más de acuerdo con usted. Y sabe, justo la semana pasada vi en los medios rusos un reportaje sobre la reunión del presidente ruso Vladimir Putin con oficiales de la Armada. Y una de las cosas que Putin les dijo a la cúpula naval fue: deberíamos adoptar la política asimétrica de guerra naval que Irán ha perfeccionado de forma efectiva. Así que eso demuestra, confirma lo que usted acaba de decir. Tanto Rusia como China han aprendido ese tema y parece que Washington y parece que ha hecho un flaco favor en esa guerra. Washington has done itself a great disservice by launching this war. Eso es cierto. Sí, estoy de acuerdo. And Elijah, there's another thing that I wanted to point out. Y Elijah, hay otra cosa que quería señalar. Yemen es un actor interesante y desempeña un papel muy interesante en este conflicto. A día de hoy, el estrecho de Bab el-Mandeb no está completamente cerrado, pero está gravemente afectado y opera bajo serios riesgos de seguridad, después de que Ansar Allah declarara un bloqueo dirigido contra el transporte marítimo saudí. Pero por lo que he podido ver, parece que el tráfico comercial continúa, aunque los niveles se han reducido, por supuesto. ¿Cómo podría responder Ansar Allah a la expansión de la guerra? ¿Y qué cree que podría implicar su respuesta? Ansar Allah ya ha declarado que su objetivo es imponer tasas en Bab el-Mandeb y ha impuesto un bloqueo a todos y cada uno de los barcos saudíes por una razón sencilla. Han observado a Irán y han aprendido la lección, igual que China, igual que Rusia. Entienden que hoy están en un paso marítimo de enorme importancia. En particular, cuando se cierre el estrecho de Hormuz, los iraníes no lo abrirán sin una solución para Bab el-Mandeb.
This is where the solidarity between Iran and Aquí es donde se crea la solidaridad entre Irán y sus aliados, porque ahora los iraníes apoyarán a los yemeníes para imponer a los saudíes el levantamiento de 11 años de sanciones y bloqueo. Hoy, nadie puede aterrizar en Yemen sin el permiso de los saudíes. Nadie puede enviar un barco a Yemen sin permiso de los saudíes. Así que Yemen ya no puede aceptarlo, y esta es la mejor solución. ¿Qué les está pasando hoy a los saudíes? Tienen serios problemas financieros y no pueden sostener eso, porque desde Bab el-Mandeb solían exportar entre 3,5 millones y 4,200,000 barriles de petróleo al día, por ambos lados. El lado de Bab el-Mandeb, donde los petroleros más grandes, de 2 millones de barriles, pueden pasar, y también la parte del canal de Suez, por la que pueden pasar los petroleros más pequeños. Y ahora solo les queda el canal de Suez. Y ya no pueden exportar 3,5 millones de barriles al día. Al contrario, solo pueden exportar entre 400,000 y 500,000 por la parte logística del canal de Suez. Tienen que llegar, descargar el petróleo, dejar que se transporte por oleoducto hasta el Mediterráneo y luego llevarlo en otro barco. Eso cuesta mucho dinero. Y después tienen que dar toda la vuelta a África, lo que supone entre 4 y 5 semanas adicionales, más seguro, más tiempo para los marineros y el capitán, y más costes en los barcos y todo lo demás, para transportar petróleo a Asia. Así que esto va a afectar extremadamente mal a la economía mundial. La solución es levantar las sanciones sobre Bab el-Mandeb. ¿Lo hará Arabia Saudí? En absoluto. Prefieren morir antes. Sin embargo, si los iraníes vinculan Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz, y eso es lo que van a hacer, entonces sí, hay posibilidades. Y eso responde a su primera pregunta. Cuando la guerra es más grande, se amplía, golpea muchos puntos de estrangulamiento, afecta a más de un teatro. Ahí es cuando la solución cobra importancia. Y ahí es donde los estadounidenses impondrán a los saudíes la solución de levantar las sanciones sobre Bab el-Mandeb. Los iraníes ya no tienen miedo de exportar armas a los yemeníes, porque los yemeníes ya tienen los conocimientos técnicos. Pueden fabricar sus propios misiles y sus propios drones. Ya no necesitan a Irán. Como los rusos, recibieron el primer envío de drones de Irán, y ahora pueden producir miles al día y a la semana. Así que los conocimientos técnicos ya están ahí. Ahora es el momento de cambiar el orden en Oriente Medio. ¿Quién controla qué? Y las sanciones. Hay que poner fin a estas medidas ridículas y mortíferas que los estadounidenses han inventado únicamente para el sufrimiento de los pueblos de Oriente Medio. Absolutely. Sin duda. ¿Cree que la administración Trump está empezando a darse cuenta de que el daño que Irán puede causar cerrando el estrecho de Hormuz y también Bab el-Mandeb es mucho mayor que el daño que Estados Unidos puede causar a Irán, llevando a cabo ataques e imponiendo sanciones al país? Sí, si observo el bombardeo de anoche por parte de los estadounidenses, bombardearon objetivos que ya habían sido bombardeados, incluidas zonas residenciales. Ya no tienen más objetivos, nada militar que puedan atacar en Irán. Y si lo consiguen, Irán puede reproducir inmediatamente cualquier cosa que necesite. Es un país de 1.648.000 kilómetros cuadrados, con 92 millones de habitantes, que lleva 47 años bajo sanciones. Han aprendido a contraatacar, quieren hacer sus propias cosas por sí mismos, y han aprendido a depender de sí mismos. No van a mostrarse flexibles frente a unos estadounidenses que fracasan en sus objetivos. Así que ahora los iraníes entienden plenamente el dolor que siente Donald Trump, porque dentro de Irán hay tensiones entre quienes quieren que esta guerra continúe y rechazan negociar con los estadounidenses.
y quienes quieren seguir negociando sin rendirse ante los estadounidenses. Así que ese no es el asunto. Pero hoy hay en Irán un movimiento muy fuerte que quiere que la guerra continúe hasta el final y no negociar con los estadounidenses. Esa es una posición de fuerza porque el país está produciendo los misiles y los drones necesarios. Está tomando la iniciativa, como usted dijo acertadamente al principio, de atacar primero a Jordania cuando los estadounidenses no lo esperaban. Eso significa que no tienen miedo. Tienen los medios. Pueden sostener una guerra larga. Aceptan los daños porque son pérdidas materiales. Están dispuestos a hacer sacrificios. No tienen concepto de derrota. No entienden qué es la derrota. No existe en su diccionario. Solo existe para el enemigo. Así que el enemigo puede ser derrotado, pero ellos no serán derrotados. Porque ¿con qué se puede amenazar a un iraní? ¿Con la muerte? Bueno, ellos creen que van a un mundo mejor. Eso no es una amenaza. Así que esto es lo que los iraníes están ofreciendo hoy. Y por eso los iraníes no serán flexibles ante Trump, a menos que él diga, estoy dispuesto a aplicar los 14 puntos. Y los iraníes harán exactamente lo mismo. Dirán, de acuerdo, no empezamos por el apartado 5, sino por el apartado 1. Elijah, has hecho una observación muy interesante y fascinante sobre cómo la guerra contra Irán marca, en cierto modo, el principio del fin del imperio estadounidense. Es un imperio que libra guerras y que hace todo lo posible por mantener su hegemonía, tanto en términos militares como económicos y políticos. Ahora bien, para la administración Trump, que está muy centrada en la primacía estadounidense, casi parece contraproducente querer poner fin a la guerra. Parece contraproducente o contrario a la intuición, porque terminar la guerra en las circunstancias actuales significaría reconocer una derrota. Entonces, ¿cómo ves que se desarrollará esta especie de dualidad de la cuestión en el futuro? Washington quiere preservar su primacía, pero al mismo tiempo poner fin a la guerra con Irán, llevando la voz cantante, significa, en la práctica, reconocer una derrota. Así que a estas alturas, ¿qué le queda a Trump? Así que este reconocimiento es lógico para ti, para mí y para muchos observadores, pero no para Donald Trump, porque él tiene otra versión. Empezará diciendo, destruimos su programa nuclear, destruimos sus fuerzas armadas, destruimos su armada, destruimos todos sus sistemas de defensa. Ya no tienen radares, no tienen nada. Aunque sigan controlando el estrecho de Hormuz, él diría, nosotros controlamos el estrecho de Hormuz, pero vamos a ir a negociar. Así que entrará hoy de salir. No es la primera vez. El problema no está aquí. El problema es cuando piensa, porque se equivocó por completo desde el principio. Cuando un presidente no escucha a los 18 servicios de inteligencia que trabajan para él, para que le digan cuáles son las previsiones, qué está ocurriendo y qué puede pasar en Irán, y considera que Tulsi Gabbard, la directora, es estúpida y no entiende nada, ese no es un presidente que escuche los hechos ni la realidad. Porque es una decisión política basada en su propia visión, que es una visión muy pobre. Porque ya dijo, en su primer mandato, en el último año, que estaba esperando junto al teléfono a que Irán llamara, y Irán nunca devolvió la llamada. Así que no aprendió de la historia, porque el ataque a Venezuela le dio un impulso, y como persona narcisista, sintió que estaba en la cima del mundo y que podía hacer cualquier cosa. Pero en realidad no tuvo en cuenta lo que Irán está planeando. Atacó a Irán, va a pagar el precio, va a pensar de otra manera y va a decir cuál es el daño mínimo y qué opciones me quedan. Y esta gente atolondrada, cuyo coeficiente intelectual no supera la temperatura ambiente, le dirá que él y su equipo deberían aceptar el alto el fuego con Irán. Pero no entiende qué está esperando Irán, qué tienen preparado para él. Los iraníes no van a aceptar sin una lista de exigencias. Y ahí es donde va a sentir la trampa.
he is going to go to the election, to the midterm election. Va a llegar a las elecciones de mitad de mandato y sigue diciendo, no me importa, no me importa. Pero ahora ha pedido más dinero al Congreso, porque sabe que su vida se va a convertir en un infierno cuando los demócratas ganen las elecciones de mitad de mandato, porque no logró cumplir ninguna de sus promesas. No habrá guerras, la gasolina será muy barata, todo el mundo vivirá cómodamente en Estados Unidos. Todas sus promesas se incumplieron. Hizo exactamente lo contrario. Y por eso llegará a las elecciones de mitad de mandato sin una solución con Irán. E Irán convertirá su vida en un infierno sin disparar una sola bala, solo con calma y planificación estratégica, planteando poco a poco una exigencia que él no espera, y sin salirse de los 14 puntos. And nothing outside the 14 points, because the 14 points, Lena, include one point. Porque los 14 puntos, Lena, incluyen uno del que la gente debe ser consciente, que el programa nuclear se debatirá después de que se apliquen todos estos fondos, no antes. Así que acabará sin hablar de un plan que creía que iba a ser mejor que el de Barack Obama, el HCPOA de 2015. Y no presentará ningún plan sobre el programa nuclear iraní, ni sobre ningún otro asunto, los misiles, el apoyo a los aliados. Y tendrá que empezar a plantearse liberar el dinero iraní, a menos que acepte su derrota y termine los 2 años y medio sin dar nada a Irán, pero con su vida convertida en un infierno y los iraníes cobrando tasas por la navegación, no por los servicios. Porque si no paga, Irán pedirá tasas por la navegación. Elijah, muchísimas gracias por acompañarnos y por una conversación tan fascinante. Gracias por ayudarnos a entender qué está pasando y por explicarlo todo con tanto detalle. Agradezco mucho tus reflexiones y tus conocimientos sobre el tema. Recomiendo encarecidamente seguir a Elijah en X. Y sobre todo, visitad su página web, donde publica sus magníficas y excelentes investigaciones y artículos. Encontraréis el enlace a la web en la descripción de abajo. Elijah, muchas gracias y espero con ganas nuestro próximo episodio. Gracias por sus amables palabras. Es un placer. Sí, es un placer.